Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio con una ponencia que presentará el alumno técnico superior en TCU en matemáticas, el alumno Ramírez Miranda Raúl, que presentará el uso de la correlación y regresión en educación a nivel secundario. El profesor actualmente se desempeña como profesor de matemáticas en la escuela secundaria y tiene aproximadamente 20 años de trayectoria. Es egresado de la Universidad Nacional Pedagógica y con diploma de matemáticas en el Tecnológico de Monterrey. Démosle un aplauso. ¿Creen que es necesario utilizar el micrófono? Sí. Sí. Ok. A ver. ¿Por qué esta problemática primero ante todo, no? ¿Por qué hacer esto y por qué llevarlo a cabo? ¿Por qué centrarme en una cuestión de educación básica cuando desde los últimos años, por lo menos 20 años, se ha hablado de modernización educativa? Se ha hablado que la educación ha cambiado, se han hablado de cambios en los planes y programas, en la currícula. ¿Por qué hablar de esto si al final de cuentas seguimos, desde mi percepción, hay un cambio que debe de ser esencial? ¿El cambio dónde está? No está en los planes y programas, no está en el docente. El cambio debe de ser también integral en la administración de esa educación, en la administración que se está llevando y cómo se está llevando. Como decimos desde hace 20 años por lo menos de servicio, el maestro todavía sigue arrastrando el papel y lápiz para sentar una evaluación, y esa evaluación sabemos que es subjetiva. Esa es la percepción que en un momento dado tiene el docente. ¿Cómo llevar a cabo esa evaluación cuando inclusive para la misma universidad ya se habla de sistemas de cómputo para registro de evaluaciones? Mientras que en la educación básica seguimos con el papel y lápiz. Entonces ese cambio que se lleva y que solamente hasta ahorita se haya tenido, no ha hecho ningún cambio en la administración. El maestro todavía sus evaluaciones las registra a través de indicadores que él coloca, que recoge día con día, que vacía, y cuando llega el momento a través de la Secretaría de Educación Pública de registrar una calificación bimestral, todavía lo tiene que asentar en un cuadro de datos. Todavía hay que pasarla a una secretaria y la secretaria transmitirla a la Secretaría de Educación Pública, y en ese momento se lleva a cabo un sistema de cómputo. Mientras tanto todo el proceso sigue igual. ¿Qué hablar de ese cambio en administrativo de evaluación y administrativo de plantel? Porque todavía cuando el maestro está emitiendo una calificación, ¿sí?, esa calificación que está emitiendo la va a comparar, pero la compara de manera subjetiva nada más. El grupo A comparado con el grupo B, ¿cómo resulta? No hay ningún análisis en ese momento, no hay una comparación en donde el docente puede entrar y decir qué tengo que hacer para mejorar un grupo, qué tengo que hacer, qué me da, qué correlación o qué relación me da en ese sentido de calificación, cuáles son las variables que me están afectando a mí y al otro grupo, cuáles son las que tengo que corregir yo y cuándo son los indicadores que otro va a corregir. Y es en donde entramos precisamente en este tema, la correlación. ¿Cómo es que, por un lado, debemos establecer para educación básica una página web donde el docente, desde donde esté, puede emitir su calificación y evitar el paso de manos? ¿Sí? Evitar que en un momento dado esté cambiando de secretaria a secretaria porque puede haber una mala interpretación. Eso es lo que tenemos que hacer, generar ese sentido de cambio, pero no quedarnos ahí solamente. Esa información que lo podemos basear y que hemos aprendido aquí mismo en la universidad es a través del uso de Excel y a través de fórmulas. Lo podemos llevar a educación básica, lo podemos plasmar y generar este cambio para llegar a un análisis estadístico. Ese análisis estadístico, ¿qué me va a permitir? Por un lado, la escuela sigue siendo controlador de la información y todavía emisor hacia la Secretaría de Educación Pública de esa misma calificación. Por el otro lado,
le va a permitir al docente el poder analizar, ¿sí? Analizar en el sentido de establecer una correlación, una regresión y un análisis variable. ¿Para qué? Para ver si ahí existe una diferencia entre los indicadores y estos indicadores cómo podrían ser. Hasta ahorita, como padres de familia, muchas veces me dijo, mi hijo o su hijo no está estudiando, su hijo no está haciendo tarea, su hijo no está trabajando, pero solamente se concreta ahí, o no tiene la capacidad para tenerlo o hacerlo. Entonces, a través de las matemáticas podemos establecer esa relación y buscar esa dependencia. Realmente, ¿en dónde se está fallando? En este caso, tomamos dos variables y planteamos la pregunta. ¿Hay una relación directa entre la tarea que deja el docente y que tiene que hacer el alumno y que es una sobrecarga, a veces, para la familia? Ahí existe una relación directa con el aprendizaje y directamente con sus exámenes en donde va a manifestar un conocimiento, porque recordemos que en este momento, para pasar de un nivel a otro, se evalúan conocimientos, no contenidos, no cantidad de trabajos realizados, sino directamente conocimientos cuando se pasa de un nivel a otro. Entonces planteamos el hecho, teniendo un grupo de 40 alumnos, esos 40 alumnos, ¿qué va a suceder? Tomamos una muestra aleatoria en donde nos permite, eso es a niveles nacionales, pero en este caso tomamos el 20% debido a que un grupo de 40 alumnos. Nos sometimos a realizar un análisis numérico. Ese análisis numérico, estas tablas nos permiten que de manera aleatoria, ¿sí? De esta manera aleatoria nosotros tomemos dos indicadores. En este caso tomamos los de la lista que están en el 12, 37 y así nos fuimos ubicando en esta relación. En esta relación fuimos sacando los 8, diremos, nombres o personas de esos resultados que emitió un maestro, que día con día está emitiendo. De esa manera nos permitió establecer una muestra real y tangible que realmente nos pudiera demostrar si existe una correlación entre ambas variables. Y entonces nos dimos a la tarea de establecer, por un lado, llamarle X a la tarea y llamarle Y a los exámenes. ¿La tarea en qué consistía? Es una variable dependiente. La tarea, si no la haces, va a cambiar tu calificación. Si la tarea no la realizas, va a alterar tu conocimiento. Ese era el objetivo principal, ver qué relación hay entre ellas. ¿Qué nos permitió establecer? Lo que hicimos primeramente es sumar todos los valores y sacar el promedio de las calificaciones. Un niño entregó 13 tareas, otro 19 y así sucesivamente. ¿Qué tanto repercutía en ese conocimiento? Nos dimos a la tarea de retomar las calificaciones de esos niños, ¿qué tanto les afectó? Aparentemente, el de 19 tareas tenía un 8 de calificación. ¿Realmente fue en su conocimiento? ¿O porque el maestro le calificó diferente? ¿O porque a la nada más con el puro examen la puede realizar ese conocimiento? Entonces nos dimos a esa tarea de buscar. De ahí empezamos a hacer los conectores con esta tabla, de sacar las variables al cuadrado de cada uno, porque lo vamos a realizar más adelante. Y eso nos permitió establecer los puntos medios. Esos puntos medios, ¿sí? Esto que le llamamos, este 12.5 que aparece aquí, es la media, ¿sí? De esa columna en las variables X y Y. Estas son tareas, estos son exámenes. Por lo tanto, nos dimos a la varianza. Para nosotros los que nos dedicamos a los números, podemos entender de qué se trata. Quizá en este momento, para los que no nos dedicamos tanto a los números, pues ¿qué tanto podría representar un 11.87 de esa varianza? De esa correlación que existe. Ese 6.78, ¿qué representaría? Y al final de cuentas, ese 11.875 aparentemente no les da ninguno, pero para nosotros los matemáticos representa que existe una correlación ya de las dos variables. Acabo de ajustar las dos variables que teníamos, tareas, examen, a una sola. ¿Para qué? Para poder establecer una ecuación que me permita establecer si hay realmente una cuestión directa sobre él o no lo hay. En ese momento establecimos esa viabilidad entre los grupos, por la cual llevamos a cabo las correlaciones, tanto en X como en Y. Y eso nos dio que el punto 85 para nosotros en matemáticas significa que si llego al 1 soy el 100% perfecto.
no es posible tampoco, también hay que considerar. Entonces, al darnos el punto 85, estamos dentro de ese rango que es confiable la muestra para poder continuar y llevarla a cabo. Siendo confiable, entonces nos dimos la tarea de establecer una correlación directamente positiva. Esto quiere decir que esa correlación entre los valores nos permite decir que la muestra es heterogénea, pero es confiable. Que entre mayor valor existe una diferencia en esa correlación. Eso es lo que nos permitió llevar a cabo. Entonces, llevando eso, ¿a dónde íbamos más? A establecer una relación entre la viabilidad y poder establecerla entre los diferentes grupos. Si lo que habíamos encontrado en uno nos podía funcionar en los demás, y poder establecer la muestra más grande y cada vez más grande, a tal grado que una escuela secundaria en promedio maneja 18 grupos, pero en general personal maneja alrededor de 70 maestros. Y esto nos podría llevarnos a cabo eso. Podríamos demostrar que no importando el área, materia o cuestión, existe una correlación. ¿Esto a dónde nos lleva? A poder decir en un momento dado, maestro, si tú ajustas más tus tareas, quizá te permita obtener mejor calificación de tus alumnos y por ende un mejor aprendizaje. A eso íbamos, a buscar, a poder comprobar en un momento dado esa situación. Por lo tanto, ¿esto nunca nos dio? Nos dio esa correlación, nos permitió establecer una línea y una ecuación. Una ecuación que en un momento dado tenemos 2.28 de la variable de x. Para nosotros en matemáticas se refiere que eso es la pendiente de una línea recta. Y el punto más, el 2.59, nos da el hecho que esa es la ordenada al origen. En el momento que cruce el eje de las y, estamos teniendo esa relación. Y los puntos que están ahí ubicados alrededor son la muestra. Quiere decir que todos los valores que tuvimos de la muestra están cerca de nuestra línea, diremos, ideal. Y entonces quiere decir que nuestra relación se está llevando a cabo de esa manera. Por lo tanto, establecemos que existe esa dependencia realizando lo que nos permitieron establecer. Pero no vamos más allá, vamos un poquito más allá. Entonces, por lo tanto, nos dimos a la tarea de establecer la hipótesis. La hipótesis en dos sentidos. Hay una correlación entre los grupos, ¿sí? O lo hay o no hay, por lo menos uno de los grupos existe esa correlación. A uno le llamamos hipótesis nula, la otra le llamamos hipótesis alternativa, en donde todos los grupos son iguales, homogéneos, sin importar el maestro, tienen el mismo comportamiento, o todos los grupos son diferentes a pesar de ser el mismo maestro. ¿Cómo enseño? ¿Cómo imparto? Y repercute en ese sentido. En ese sentido nos dimos la tarea y entonces tomamos los valores de cada uno de los grupos. Para eso debemos recordar, ¿sí?, que nuestro margen de error, ¿sí?, lo ideal es el 5%. Por eso lo tenemos aquí marcado. Este margen estándar que se encuentra aquí, es lo que nos permite tener ese margen de error. El 95% diría que nuestra prueba de hipótesis que estaríamos correctos. Fuera de ese margen de error, quiere decir que no estamos correctos. Entonces nos dimos a la tarea de comprobar esas dos hipótesis. Consistió en establecer el total de grupos, la sumatoria del total de grupos en cada uno de ellos, tanto para las variables x y y. Recordemos que x representa tareas y y representa exámenes. Entre esos dos, entre los 4 grupos, el total de 28 alumnos que en ese momento tomamos de muestra de 8 de cada uno, y el total nos iba a indicar si había una varianza en ese sentido, si había otros indicadores que tomar. Y entonces establecimos el punto crítico, llegando a ese punto, ¿sí?, en donde cada uno de nuestras variables estábamos estableciendo. Para eso establecimos 2 variables. ¿Qué sucede dentro del grupo entre diferentes alumnos? ¿Y qué sucede con cada grupo con diferentes maestros? ¿Sí? ¿Está cambiando en algo? Esa era la que nos íbamos a basar. Y entonces nos dimos a la tarea de establecer
ese punto crítico, ese valor que nos permitiera establecer esa correlación. Y nos demostramos, ¿sí?, que este valor que obtuvimos de 1.68 entra dentro de ese valor crítico. Con esto estábamos demostrando que la hipótesis planteada, que existe una correlación entre examen y tarea, sin importar el maestro, va a repercutir en su conocimiento. Sin importar el grupo, iba a repercutir directamente en su conocimiento. Con la ecuación que antes mencionamos, nos estaba permitiendo demostrar que la podíamos utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y en ese sentido, con estas dos, con la hipótesis planteada, estábamos ratificando la situación. Entonces nos fuimos a comparar precisamente, no solamente con el sistema tradicional que a veces se utiliza, donde nada más las escuelas se dedican a sacar media, moda y mediana. ¿Qué es? A final de cuentas sabemos que es la media, ¿sí?, es el lugar, el promedio que tiene un grupo, pero eso no le da más que eso, un promedio de grupo. Si lo comparo con otro grupo, cada quien, pero no podemos decir cuál es mejor y en cómo repercute en el maestro, más que en eso. Hoy este grupo sacó un promedio de tanto. El ubicar el mayor valor, sí, que es la moda, ¿sí?, dentro de eso me permite establecer solamente cuántos tengo en cada casilla. Normalmente la secretaría lo que va a hacer, ubica de 5 a 6, de 7 a 8 y de 9 a 10. Grupos de esa manera, pero nunca le preguntamos al maestro, ¿qué vas a hacer si la mayor cantidad de tu grupo está en el 6, 6, 5, como en este caso? ¿Qué vamos a hacer para subir ese puntaje? Con esta manera nos permitimos establecer que existe esa relación y que podemos cuestionar al docente en ese sentido para que él pueda establecer nuevas estrategias y pueda avanzar. Por eso es que ante todo podemos observar que esa relación, que en un momento dado en este caso pues, tendría que ser una campana Gauss, nos permitiera subir ese puntaje. Los puntos más altos, el medio, que es el 7, cuántos tengo arriba, cuántos tengo abajo, y entonces podemos plantearnos como maestros qué estrategias vamos a aplicar para este sentido. Como ven, ¿sí?, el proceso de educación es muy complejo. No sé, solamente a través de reformas, a través de la currícula o a través de una orden de autoridad hay un cambio. Somos personas que estamos directamente relacionando. Entre eso se vuelve complejo la interrelación. Es necesario que podamos cuestionar y analizar y llevar todo esto que hemos estudiado aquí, llevarlo a donde se requiere. En la educación básica, en el área administrativa, en los últimos 20 años no ha habido cambio, sigue igual. Y es necesario que el maestro entre en el papel de análisis, de ser crítico de su propia práctica docente, pero sabiendo qué es lo que va a hacer. Pero directamente de esta manera podríamos nosotros decirle al docente qué hay que hacer, o él directamente al hacer el análisis, él sabrá qué tiene que hacer. Buscar nuevas estrategias para que esos cambios de currícula que ha habido en los últimos años, llamamos reforma del 94, reforma del 2000, 2006, 2011, puedan llevarse a cabo solamente construyendo entre todos. De mi parte es lo que pretendo es llegar aquí, es dar una alternativa de solución en un nivel que está día con día con nosotros, que pasa día con día, que nuestros hijos están ahí y que no nos damos cuenta y solamente vemos de afuera. Sabemos que aquí en la universidad se ha trabajado en esa plataforma, se ha trabajado en esa cuestión, pero más abajo, en educación básica, seguimos en ese mismo sentido. Gracias. Le agradezco mucho, maestro, fue muy importante su contribución. El profesor con esta ponencia se titula Termina sus prácticas profesionales. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, quisiera preguntarle qué impacto pueda tener este tipo de estudios. ¿Qué clase de impacto cree que pueda tener este tipo de estudios al momento de hacer estas reformas que usted menciona? Y sobre todo, cómo cambió su perspectiva personal antes, por ejemplo, de estudiar la carrera o de estudiar técnico superior en matemáticas,
respecto a esta situación que usted estuvo describiendo? Primera, debo de considerar, ¿no? Primero hay que considerar, cuando empecé a hacer esta práctica profesionales, en esta problemática, fue la negación a un cambio, a una forma de llevarlo a cabo, a un desplazamiento que todavía hoy por hoy, a pesar de que usamos computadoras, se sientan desplazados los compañeros en ese sentido de trabajo. Entonces, significó un reto. Al poderlo aplicar y demostrar que se podía llevar igual como se lleva aquí en la universidad, les agilizó, les permitió darse la oportunidad de pensar. Pero para eso tuvimos que convencer personas, ¿sí? No a sistema. El sistema se está probando para evitar precisamente cuestiones de corrupción, directamente. ¿Se puede llevar a cabo? Rotundamente. Pero necesitamos enseñar para que aprendan. Confiar, que es una lucha, y es difícil, porque son luchas de negaciones, son titanes de negación, y que entre todos tenemos que ir convenciendo que es posible. ¿Se puede llevar? Sí, rotundamente. Mi cuestión personal en este sentido ha cambiado. Como lo mencionaron, soy docente frente a grupo en el área de matemáticas. Llegué aquí a la universidad con el afán de seguir aprendiendo y de poder llevar a mis aulas ese aprendizaje. Me ha enseñado mucho, me ha enseñado a pensar, a cambiar y pensar diferente, cómo es posible utilizar esas tecnologías. Ha cambiado mi panorama en ese sentido. Me ha permitido establecer nuevas estrategias y nuevas formas de poder enseñar, quizá lo mismo, pero más enriquecedor que nunca, rotundamente, hasta que no llegue algo nuevo y vuelva a meterme en algo nuevo para poder seguir acrecentando. Este es el mundo de la educación y la formación, es un mundo que no cabe, sino es un alimento, somos un gordito que tenemos que seguir comiendo, porque si no, nos quedamos atrás. Y el mismo sistema que estoy criticando hoy, en 20 años, yo quedaré obsoleto si no voy día con día comiendo ese conocimiento que está surgiendo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por el día de hoy agradecemos su presencia y un fuerte aplauso al maestro. La verdad le agradecemos.